Un placer, gracias por venir, Javier. Siempre es un placer venir a tu programa. A ver, yo te decía y te preguntaba, ¿no? En este momento están por empezar a tratar el presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados. Para muchos es un dibujo consensuado con Cristina, porque Guzmán, antes de llevar el proyecto al Parlamento, tuvo que pasar por la casa de Cristina y que Cristina le ponga el tilde, ¿no? Se lo apruebe. Pero es un dibujo, y en tal caso, si es un dibujo, ¿influye mucho que sea un dibujo si total después el jefe de gabinete puede hacer lo que quiere con el presupuesto? Bueno, en realidad te diría que un presupuesto es un conjunto de buenas intenciones en general. En este caso, además de tener buenas intenciones, por ejemplo, creer que vas a expandir la economía en base a estimular la demanda agregada con emisión monetaria, es altamente peligroso, y que al mismo tiempo considere que la inflación va a ir a la baja, son demasiadas buenas intenciones. Y ahí lo que yo, yo creo que este gobierno sí es un gobierno perverso, y esto en la época anterior del kirchnerismo lo usaban, pero de manera grosera. Si vos recordás, Fernando, en Argentina se mentía la inflación, se mentía el dato de inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos recibías un presupuesto que tenía una hipótesis de expansión del nivel de actividad económica, tenía una hipótesis de inflación, y eso lo que termina haciendo es que generar una hipótesis cómo te crecen tus ingresos. A partir de esos ingresos hay una parte que tiene que ir a las provincias, que es la coparticipación. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que vos eso ya lo fijás por el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, le pifiabas por la inflación, todos esos recursos excedentes quedaban en manos del jefe de gabinete, de quien disponía de los mismos discrecionalmente. De hecho, este año eso estuvo pasando. Es decir, como no se sancionó el presupuesto para este año, se usó el del año anterior. Claro. Al hacerse eso, ¿qué es lo que pasa? Todo el exceso de recursos que aparecieron este año, aun cuando en términos reales la recaudación cayó, ¿qué es lo que hizo? El jefe de gabinete, ¿hacia dónde lo dirigió? Lo dirigió hacia la provincia de Buenos Aires, es decir, el principal bastión electoral del oficialismo. Y si vos te fijás, que eso es lo que tiene que ver con la primera etapa de la coparticipación. La segunda etapa tiene que ver cómo, por ejemplo, cada gobernador después lo distribuye con cada uno de los municipios. Sí. Y si vos te fijás, o sea, lo que pasó es que Kicillof lo usó para girar los fondos a los intendentes amigos y castigó a los opositores. Entonces, lo que hace esa técnica, en especial en un contexto donde, la verdad, Fernando, ¿vos creés que la tasa de inflación el año que viene puede ser más baja? Pero calcularon el dólar a 100, además. Bueno, por eso, ya está todo dicho, ¿me comprendés? Sí, obvio, por eso te decía, lo del dibujo, yo lo comparto. Ahora, pero sí. Es que lo que hay que comprender es por qué se dibuja. Es decir, el kirchnerismo utiliza esto como una forma de coerción sobre las provincias. ¿Por qué? Porque a vos te terminan entrando menos ingresos por cómo está diseñado la técnica del presupuesto, sí. Y entonces después que viene con el látigo y los doma. Ahora, ¿y qué son masoquistas los gobernadores? Porque después los gobernadores se apoyan al gobierno. Está bien, bueno, pero vos sabés cómo son estas cosas. Hay algunos intereses personales que hacen que las cuentas te cambien y te cambien la decisión. Sí, creo que entiendo. Javier, escuchame una cosa. Te pregunta, ¿no? Porque yo recién comentaba, le van a dar un subsidio de no es entre 50 y 300.000. Es de 50 por mes, puede llegar a ser un total de 300.000. Aquellos que están en tomas para que no usurpen un subsidio. Billetera mata justicia, digo yo, ¿no? Ahora, la billetera cada vez se agranda más. ¿Hasta cuándo aguanta la billetera esta? Si me permitís, voy a hacer una nota de color previa. Dale. Es un disparate. Es decir, propio de un ignorante como Kicillof, porque Kicillof es un pésimo economista. Es decir, ¿Es malo como economista? Es pésimo, o sea, lo demostró como ministro de Economía, teniendo el mejor contexto internacional de la historia, con los términos de intercambio más altos de la historia argentina, con la tasa de interés nula, ¿sí? Logró que el PBI per cápita en Argentina cayera.
cuando debería haber crecido a tasas del 9%, dado el contexto internacional que tenía Argentina. Por lo Porque tanto, algunos te dicen, bueno, como político es medio malo, no habla bien, digo, pero como economista es bueno. ¿Es malo como economista? es peor que como político, si vos querés. Entonces, vos fijate, lo que está haciendo es premiar un delito. O sea, a ver, la Constitución Nacional, digo, le guste o no le guste al gobierno, ¿sí? Digamos que está tan teñido de rojo, mirá, digamos, consagra la propiedad privada. Y entonces vos, si estás usurpando, si estás violentando la propiedad privada, eso es un delito. Y lo que está haciendo Kicillof es premiar al que comete un delito. Esto es una locura. Porque entonces, ¿cuál es el incentivo? Y andá y hacé más tomas. Che, necesito unos mangos. Bueno, voy y me hago una toma. ¿Me comprendés? O sea... Y después paso a cobrar. Y después paso a cobrar. O sea, en principio, digamos, o sea, es un disparate, es propio de... Algunos intendentes de la oposición están recalientes con este tema porque precisamente dicen, me van a desatar tomas. Pero en mi claro, distrito. mira, hay un libro maravilloso de divulgación de principios económicos que se llama El economista en pijamas. Primer capítulo se llama Cómo matan los cinturones de seguridad. Y dice, la economía se puede resumir en 6 palabras. La gente responde a los incentivos. Entonces, vos lo que estás haciendo, estás premiando al que delinque. Estás premiando la delincuencia, estás premiando, digamos, algo que va en contra de los principios mismos de la Constitución Nacional. Un disparate. Un disparate. Ahora, más allá de eso... Ahora, pero es Sí. algo interesante. ¿Quién va a manejar la plata? el ministro Larroque, en teoría. Un señor de la Cámpora. Uy, qué casualidad. ¿Qué te hace ruido? ¿En qué sentido? Y no sé, qué sé yo. ¿No te gusta que lo maneje la gente de la Cámpora? No. Es una medida que, digamos, va contra los principios de la Constitución. Es un disparate desde el punto de vista del análisis económico. Es un disparate desde el punto de vista del análisis económico del derecho. Es un disparate desde la evidencia empírica. Y entonces, ¿cómo es que le cierra? Ah, porque lo maneja alguien de la Cámpora. Digo, no sea cosa, digamos que encima hay gente del gobierno involucrado en las tomas. Sí. ¿No será una forma quizás ¿De recaudar? Y no sé, qué sé yo. Es Argentina esto, ¿no? Digo, es el país en el que todo puede algunos pasar. decían, le van a dar 50.000 por familia. ¿Y vos te crees que le van a llegar los 50.000 a la familia? Decían. Alguien está incentivando estas tomas. Ah, bueno. Javier, contame una cosa, bueno, pero yo vuelvo a la billetera. Porque en definitiva esta billetera, que es nuestra, yo reitero, porque esto es plata que sale del Estado, pero es plata que el Estado recaudó de nuestros impuestos. Porque los funcionarios dicen, bueno, el Estado se hace cargo, nos estamos haciendo cargo nosotros. Están gastando la nuestra. Pongámoslo bien en claro. Ahora, esa billetera, también es cierto que dicen que va a explotar y nunca explota. A ver, vamos por parte. Está correcto lo que vos decís. Hay 2 formas vos de hacerte de recursos. Está lo que se llaman los recursos del mercado y los recursos de la política. Los recursos del mercado son que vos te ganás tus ingresos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Sí. Los recursos de la política es la expropiación. Si lo político no produce nada, la política no produce nada. Es decir, lo único que puede hacer es expropiarte, es robarte. O sea, tiene un nombre que es, además es bastante fuerte, se llama impuestos. O sea, impuestos, digamos, no es que los pagas voluntariamente. Si no pagás, vas preso. O sea, impuestos. O sea, es algo que te imponen. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que el Estado no genera ningún recurso, no tiene ningún recurso. Lo único que hace es robárselo a otro, al que lo generó antes. O sea, lo que vos decías, al sector privado. Punto 1. Punto 2. Argentina tiene un déficit fiscal colosal. Por lo tanto, digo, cuanto más aumenta el gasto, lo tiene que financiar. ¿Con qué lo va a financiar? Con deuda. El riesgo país de la Argentina ya está en 1.500. Reestructuramos la deuda y tenemos el riesgo país en 1.500. Digo, si vos reestructurás la deuda y sale bien, digamos, el riesgo país tiene que ir, no sé, a 200, no a 1.500. Digo, punto, digamos, ¿Y eso por qué es? Porque está mal, porque no cierran los números, porque los números son un disparate. Vinieron a pedirle los números, los del Fondo Monetario, y dijeron, volvemos en un mes, porque esto es una payasada. Entonces, digamos... O sea, no ¿Y vos pensás que en un mes van a dejar de serlo? Bueno, no sé, digo, quizás, no sé, reciben un rayo divino y hacen las cosas bien. Yo no lo creo porque son unos inútiles, son unos incompetentes. Y esto, digamos, o sea, cuando yo lo dije al inicio me dijeron de todo. Ahora, digamos, la evidencia empírica de vuelta se puso de mi lado. O sea, son unos inútiles. Es decir, la conceptualización que tienen de la economía, sí, hace que cometan errores, pero, digamos, no son ni admisibles ni para un infante. Entonces... La verdad es que, digo, ¿con qué lo van a financiar? ¿Con más emisión monetaria?
Es decir, creen que le pueden dar a la maquinita y no tiene consecuencias. Es decir, eso, digamos, genera inflación. Y el impuesto inflacionario no solo que penaliza al crecimiento económico como consecuencia de la distorsión que causa el sistema de precios, sino que además es un impuesto recontra regresivo porque le pega más fuerte a los que menos tienen. Entonces, digamos, ¿de qué estamos hablando? Esto es una locura, todo es una locura. ¿Y cómo va a terminar? Va a terminar mal, Fernando, no puede terminar de otra manera. Va a terminar mal y los ves todos los días explotando. Vos sabés que, a ver, el gobierno nacional, Guzmán, que sacó este bono atado al dólar oficial, dice que la clavó en el ángulo, que hizo un golazo con esto. También la clavó en el ángulo con la reestructuración de la deuda, ¿no? Sí. 1.500 de riesgo país. La mayor caída, digamos, de bonos por reestructurado de la historia. ¿Pero vos decís que no fue un golazo esto? ¿Lo de los bonos? No, porque de vuelta hay un problema de malentendimiento de cómo funciona el sistema económico. Es decir, cualquiera de las personas que están con los temas de la economía, digamos, hoy en Argentina son unos incompetentes. Y eso le vale a Guzmán, a Culfas, a Todesca, a Marcó del Pont. O sea, tienen graves problemas en el entendimiento de la economía. A ver, digo, porque esto también tiene que ver con el dólar. Y ahora, si me permitís, lo explico, porque me imagino que en algún momento vamos a hablar del dólar. Porque están todos, bajó. Si vos tomás la nota que me hizo Luis Majul en esta misma casa sobre el tema del dólar, cuando aplicaron estas restricciones, yo le dije, mira, esto es como darle aspirinas a un enfermo de cáncer. Digamos, ¿va a poder bajar? Sí, te puede bajar, pero el problema es que de fondo no cambia. Es decir, lo que hay que entender es esto, la naturaleza monetaria de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos emitís dinero por encima de la demanda, o sea, o porque sube la oferta de dinero, o porque cae la demanda de dinero, o porque cae el nivel de actividad, cosa que pasa las tres cosas juntas en Argentina, el poder adquisitivo del peso tiene que caer. Sí. Eso quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. ¿Sí? Y el dólar, como es un precio más, sube y sube primero. Después vienen todos los demás. Pensá que desde que pasaron las PASO el año pasado, ¿sí? El tipo de cambio casi ya va camino a multiplicarse por 5, por decir. Hoy es 4,5 porque está en 180. ¿Sí? Pero, ¿eso qué quiere decir? Que la economía argentina tiene una inflación subyacente de 350%. Sí. O sea, vamos a un desastre. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Entonces, cuando vos, si quisieras mirarlo en una dinámica de tiempo, el tipo de cambio lleva una trayectoria creciente vinculado ¿a qué? Al desequilibrio monetario. ¿Sí? La pendiente de esa línea sería, digamos, el desequilibrio monetario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés esa tendencia creciente en el tiempo. Van y hacen una intervención puntual, que es, por ejemplo, colocar títulos públicos, que el Banco Central venda bonos, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de controlar el precio del dólar, para controlar el contado con liqui, para, digamos, al margen que hay una suerte de feriado cambiario virtual porque no te dejan operar el contado con liqui, que ese es otro problema. Entonces, transitoriamente vos bajás ese precio. Pero la pregunta es, Fernando, ¿alguno de los desequilibrios antes mencionados cambió? No, entonces digo, va a volver a subir, es una cuestión de tiempo. Yo de la aplicación te voy a preguntar algo. ¿Esto te lo enseñaron en la facultad? No, esto lo aprendí solo. Porque te iba a preguntar por qué no lo aprendió Kicillof entonces. No, porque ahí está el problema. Básicamente, en Argentina ganó Gramsci. Las instituciones educativas se convirtieron en centros de adoctrinamientos socialistas. ¿Sí? Y puede ir desde de la extrema más radicalizada digamos, en economía hacia el keynesianismo. Pero en la economía, vos hoy tenés muchos economistas argentinos que egresaron de la Universidad Pública Argentina, en donde Gramsci no es su mentor. No, pero ¿sabés lo que pasa? A ver, si adhieren al keynesianismo ya es lo suficientemente malo. A ver, las instituciones de educación pública se han hecho para generar gente que adora la religión del Estado, que ve el Estado con buenos ojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, son centros de adoctrinamiento, son centros para lavar el cerebro. Y vos, aun cuando esa institución sea pública o privada, remarco, privada, vos no podés pasar tus programas si no te lo aprueba la CONIAU.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre está el Estado, digamos, bajándote la línea de que vos no puedas ser liberal en este país. Es decir, que te castigues si sos liberal. Javier, Bernardo Vázquez tiene una pregunta para vos. Bernardo. Sí, Javier, fácil, sintético y un poco de lo que venías hablando recién. ¿Está barato el Blue a 181 o tenemos que esperar que el techo vuelva a subir y vuelva a acercarse a los 200? A ver, en realidad, el precio del dólar no tiene un techo, porque en realidad es el peso el que no tiene piso. Entonces, en tanto y en cuanto vos sigas generando un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta monetaria, o porque cae la demanda de dinero, o pasan las dos cosas a la vez, o te cae la actividad, inexorablemente el peso va a seguir perdiendo valor. Lo otro que también te puedo decir es, aquellos economistas que te dicen de un determinado precio son unos chantas. ¿Por qué? Porque en rigor, si vos pudieras determinar el vector de precios de equilibrio de una economía, sabés que la Unión Soviética hubiera podido hacer cálculo económico y hubiera sido un éxito. Y sin embargo, donde aplican el comunismo falla, porque eso no se puede hacer. Vos lo podés resolver en un ejercicio teórico, ¿sí?, para entender la naturaleza del problema. Pero después, en la vida real, es muy distinta. Esto Hayek lo llamaba la pretensión del conocimiento. No podés hacer esa cuenta, no tenés forma de hacerla. O sea que no se sabe qué va a pasar con el dólar. No, lo que sí sabés es que el peso va a seguir perdiendo valor y el dólar, obviamente, va a seguir subiendo. ¿Sabes por qué está bajando, Fernando? Es una explicación técnica. Estuvo en 195, hoy está en 181. Bueno, por eso yo te puedo explicar por qué, digamos, o sea, qué es lo que hicieron para bajar. Fácil, hacémelo, ¿eh? Bueno, esa es la parte que no te puedo asegurar. Dale, a ver. ¿Cómo surge el precio del contado con liqui? Surge de comparar el precio de un bono en pesos dividido el precio del mismo bono en Nueva York en dólares. ¿Eso qué hace? Te da el dólar implícito en la operación. Sí. Entonces, cuando vos querés irte a Argentina, ¿cómo haces? Comprás acá en pesos, ¿qué pasa entonces con el precio del peso? Sube el bono en pesos. Y en Nueva York, que es donde lo vas a estar vendiendo para hacerte los dólares, va a bajar. Por lo tanto, el contado con liqui, que es ese cociente, digamos, sube. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno está vendiendo bonos a mansalva, está usando bonos del Banco Central y bonos de ANSES, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas bajar el precio en peso y de esa manera mostrar artificialmente que está bajando el dólar. Pero además, esos bonos son deuda, en algún momento hay que pagarlo. Bueno, por eso, ¿por qué te crees que está donde está el riesgo país? ¿Me comprendés lo que te digo? Entonces es una cuestión de cosmética, digamos, de mercado. Sí. Entonces, digo, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Y no puede durar indefinidamente si no cambiaste ninguno de los desequilibrios. Escuchame una cosa, Javier. Sí. No te iba a hacer esta pregunta, pero la hago y es la última. Bueno, digo, si querés, puedo estar todo el día contestando preguntas. Ya lo sé. Decime una cosa. Tengo anécdotas hasta de hablar 13 horas seguidas de economía. No, yo te he escuchado hablar un montón, pero digo, vos te das cuenta que estamos metidos en un laberinto, pero no entrando en el laberinto. Estamos en el medio del laberinto. Entonces, vos recién lo explicabas. Ahora, ¿cómo salimos de este lío? Primero, comparto plenamente lo que estás diciendo. Argentina está transitando la peor crisis económica y social de la historia. Cuando vos tomás los indicadores de actividad, estamos peor que en el 2002, porque el PBI, ¿cuánto va a caer este año? Por lo menos 12%. Sí. Cayó 10,9 en el 2002. Es más, la máxima caída fue en el segundo trimestre, en el 2002, que fue 16. Este año, en el segundo trimestre, cayó 19,1. La tasa de desempleo fue 25 en el 2002. Hoy es 13, pero si la medís bien, es 29, cuando corregís por el efecto desaliento. La pobreza en aquel momento fue 55%. Hoy en realidad tenés 41 en el primer semestre, si tomás el segundo trimestre estás en 47, y en realidad, si todo este descalabro monetario deriva en una fuerte aceleración inflacionaria que deriva en una hiperinflación, vas a ver niveles de pobreza en el torno del 75%, con lo cual además vas a ver un caos social. Y a todo esto le tenés que sumar un desastre sanitario, porque Argentina tiene la cuarentena más larga y más profunda del mundo y está en el pelotón del 10% de países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. O sea, es un desastre. O sea, lo que vos decís está genial. O sea, es todo un desastre. Ahora, el punto es, ¿cómo se sale de esto? Bueno, acá, digamos, o sea, vos necesitas hacer un programa creíble que sea parte de un programa más largo que incluya una reforma del Estado,
que te permita bajar el gasto público fuertemente para poder bajar impuestos. Necesitas reformas en el mercado laboral para que haya más flexibilidad y que no sea tan antiempleo como vivimos ahora. Y obviamente abrir la economía. Digamos, cuando vos hagas todo eso, digamos, vas a poner a la economía en un sendero de crecimiento y poder así derrotar la tendencia de los últimos 100 años. Hacia Argentina entró el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Argentina en 1895 tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Previo a la crisis del coronavirus estaba a 70. Digamos, ahora, digamos, estaremos entre el 100 y el 120 según donde termine el tipo de cambio. Es un disparate. Entonces, digamos, no hay otra que hacer las cosas que corresponden. Y ese futuro solamente será un futuro que nos verá prósperos solo si tomamos el camino de la libertad. Es decir, volver a abrazar los valores del liberalismo. Javier, Fernando. quedé agotado. Perdón. No, pero digo, la situación es agobiante, ¿no? Bueno, yo estoy acostumbrado, ¿no? Digo, o sea, te imaginarás que si viviera en otro país estaría deprimido. No sé, estarías hablando una cuarta parte de lo que hablas ahora. O menos. O menos.